Hola mis queridos amigos, el día de hoy tenemos una rica y deliciosa sopa de pollo. Ustedes saben que una buena sopa de pollo levanta a cualquier muerto de la cama. También mejora la resaca, la digestión y ayuda con los síntomas de la gripe. Lo primero que vamos a necesitar como ingrediente principal sería el pollo, especialmente si este tiene hueso. Le vamos a agregar un poco de pimienta, aproximadamente una cucharadita, pimienta fresca, un caldo de pollo, una sopita, una rama de apio. Esta yo la corté porque esta me gusta comerla. Usted la puede agregar entera si sabe que se la va a sacar. También media cebolla cortada en cuadro, también lo puede ser entera. Y 3 dientes de ajo. Me encanta que la sopa de pollo, el caldo, tenga mucho sabor a ajo porque este ayuda un poco más a la digestión. Es importante que ese caldo tenga suficiente hueso, ya que los huesos son los que le van a dar el sabor. De una comida anterior yo utilicé las pechugas y dejé el resto de las carnes que tienen hueso para este caldo. Luego vamos a poner a calentar un caldero y a este le vamos a agregar un poco de aceite de oliva, pero si usted no tiene le puede agregar aceite vegetal. Y cuando este esté bien caliente, entonces le voy a agregar las carnes. Esto lo voy a hacer así para que pueda coger un poco de color y mi carne no quede así como blanca, descolorida. No es que tampoco que va a quedar con mucho color como estamos acostumbrados a hacer la carne guisada aquí en República Dominicana. No, simplemente va a coger un poquito de color. Y esta lo que voy a hacer es que después de sofreír unos segundos la voy a tapar. Y miren, como pueden ver se ve un poquito diferente, se ve con un poquito más de color. Gracias, ese calor es aportado por el mismo caldero. Si ustedes quieren la pueden dejar sofreír un poquito más, pero para mí ya esta sí está suficiente. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar 1,5 litros de agua. Recuerden que las cantidades y medidas exactas se las voy a dejar en la cajita de información del video. Estos son los vegetales que yo voy a utilizar. Si usted tiene otros tipos de vegetales, pues le puedes agregar otro, ya sea espinaca, calabacín, lo que usted desee, lo que usted tenga a mano, lo que tenga en su nevera. Esto era lo que yo tenía y esos son los que le voy a agregar. Por aquí tenemos una taza de repollo. También tenemos auyama, esta ya está hervida. A mí me gusta guardarla, hervirla, guardarla en la nevera hervida y luego usarla para las habichuelas o cualquier receta. También le vamos a agregar 2 papas cortadas en cuadros grandes, una zanahoria, un ají cubanela, un poco de cilantro. Y por último también le voy a agregar una tallota. En mi país así es como se llama, se la voy a mostrar entera para que la puedan reconocer. Me puede dejar en los comentarios cómo se llama en tu país. Ya este caldo tiene hirviendo aproximadamente 15 minutos. Me gusta dejarlo suficiente tiempo para que la carne se pueda cocinar bien y a la vez los huesos puedan soltar el rico sabor que tienen. Luego le vamos a agregar todos los vegetales. Mientras este caldo está hirviendo, usted puede ir preparando los vegetales y de esta manera usted ganaría tiempo. Entonces ahora le agregamos los vegetales con excepción de la auyama, que se la voy a agregar luego más adelante. Recuerden que como está cocida, entonces se la agregué 10 minutos después que los demás vegetales estaban hirviendo. Pero si la auyama está totalmente cruda, se la puede agregar desde el inicio junto con los otros vegetales. Ya pasaron aproximadamente 15 minutos después de haberlo tapado por última vez. Y esta cocina tiene un olor increíble. Si usted estuviera aquí estuviera desesperado porque le sirvan su plato. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar 1/4 taza de codito. Este paso es opcional. Ya este caldo casi está. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a retirar el ají. Si usted le agregara la cebolla, el apio, cualquier cosa que usted no desee comer de este caldo, pues en este momento lo puede retirar. Entonces, luego le voy a agregar el repollo. Se lo voy a agregar ya casi al final porque este se vuelve nada. Prácticamente se desaparece. Esto sucede porque con el caliente el repollo tiende a marearse. Al igual que con el vinagre, luego que el repollo tiene mucho tiempo con vinagre o limón, este se marea. Pero coge un sabor muy rico. Por eso me gusta agregarlo.
Algo que no puede faltar es el zumo de medio limón, ya que este le da el toquecito ácido. Y por último, le voy a agregar el cilantro. Entonces ya esto lo dejaría simplemente por 5 minutos hervir y su sopa va a estar deliciosa. También si desea agregarle picante lo puedes hacer. Yo no se lo agrego al preparado entero porque de este mi hijo va a comer y a él no le gusta el picante, tiene apenas 5 años. Pero ya en nuestros platos aparte, el plato cada quien le echa el picante que desee. Le agregué un poquito de sopita para que coja sabor porque estaba un poco desabrida y ya está totalmente lista. Este caldo yo se lo recomiendo al 100% para que lo puedan preparar a su familia. Está muy bueno, huele riquísimo y cualquier enfermo este lo para de una cama. Gracias por ver este video. Bye bye.